Efectivamente, licenciado Harley Mitchell, que ayer presentó precisamente una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración por el tema de el cuidado y mantenimiento del proyecto minero Cobre Panamá, ubicado en Donoso. Cuénteme, bienvenido, licenciado Mitchell, ¿de qué se trata y en qué consiste esta denuncia? Muchas gracias, Álvaro. Es un placer verte a ti, a Lisbeica. Te felicito por el formato. La verdad es que es muy atractivo, muy compele poder estar actualizado en las noticias con ustedes. También les agradezco el no dejar este tema. Gran parte de la población piensa que este tema del cuidado de la mina ya terminó. Esto está alejado de la realidad, independientemente de nuestra posición. Si estemos a favor o en contra de la minería, eso no importa. La realidad es que este tema es de tracto sucesivo y sigue siendo un tema muy de derecho, muy de institucionalidad. Y ayer nos vimos forzados a aplicar este deber que está en la Ley 38 de 2000, el artículo 65, el deber de denunciar cuando observamos que se puede estar violentando una norma jurídica. Y en efecto, todos hemos observado las noticias por parte de expertos, por parte de servidores públicos y de la misma empresa minera, de que el concentrado de cobre que súbitamente después del fallo de la Corte Suprema de Justicia quedó sin explotar, así como varios químicos que se encuentran en el área, están aumentando en cuanto a peligrosidad, porque han quedado almacenados. Y si bien la empresa está siguiendo un plan de cuidado y mantenimiento, un plan de administración y gestión segura, el gobierno nacional se ha convertido solamente en un espectador del tema. La venta del concentrado de cobre para costear esta actividad, que es costosa, me refiero al cuidado y mantenimiento, no se ha ordenado, a pesar de que ya han pasado más de 6 meses del fallo y más de 4 meses desde la respuesta del procurador de la Administración, Rigoberto González, a quien el titular del Ministerio de Comercio e Industrias le preguntó qué se puede hacer con el cobre. Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, le contesta que tiene que llegar a un acuerdo con la empresa de modo tal de poder vender ese concentrado de cobre antes de que se siga deteriorando porque ese es patrimonio nacional. ¿De cuántas Así que al toneladas final estamos hablando, licenciado? he escuchado cifras de 120.000 toneladas. Estas cifras provienen todas de la empresa y esa es otra de mis quejas, de que a pesar de que la ley y la resolución de Gabinete 19 de febrero de este año dice que el Ministerio de Comercio e Industria debe organizar estos temas, toda la información que tenemos es mera verificación o mera transcripción de lo que dice la minera. ¿Y por qué esto es tan importante para mí y debe ser tan importante para nosotros, a mi juicio? Que el artículo 92 de la Ley General del Ambiente establece una cosa de la que no he escuchado hablar a nadie más, y es que en toda obra, actividad o proyecto que tiene un estudio de impacto ambiental, el que le da seguimiento es el Ministerio del Ambiente. Pero en materia minera, el que orquesta a todas las instituciones, incluso a mi ambiente, para el seguimiento del estudio, es el Ministerio de Comercio y Industria. Y aquí todas estas cifras tienen que ver con la actividad de la minera ahora, pero leyendo las declaraciones del ministro, leyendo el informe que presentó la semana pasada, que era una especie de compilación, yo le llamaría, y no uso mucho coloquialismo, pero para que nos entendamos, un cocinadito de lo que las distintas entidades hablaron, se compiló y la versión que circula no tiene ni siquiera firma. Los resultados de ese informe son tan superficiales. Verifica lo que está haciendo la mina de su voluntad. Y si bien está muy bien y es hasta un deber, según el artículo 109 de la Ley General del Ambiente, prevenir y controlar la contaminación ambiental, la mina no puede estar actuando en base a recursos que son del Estado. Recordemos que ya no tiene contrato a la libre. El ministro en 6 meses no ha establecido una orden administrativa que diga, Minera Panamá, tú gestionas ese plan de cuidado y mantenimiento. No,
ellos dicen que eso está en la resolución de gabinete 19 de 27 de febrero, exactamente 3 meses después del fallo, de 2024. Y cuando tú la lees, eso no está. Y tampoco una resolución de gabinete es el instrumento para ordenar nada a un privado. Esto tiene que ser una orden de la autoridad competente. ¿Por qué me preocupa todo esto? Porque, Álvaro, tú has tenido mucha experiencia con materia jurídica y tienes buen instinto jurídico, al igual que mi recordada alumna Lisbeica, que también excede en aquellos instintos jurídicos. Y la población sabe que si tú le ofreces al próximo gobierno un guacho ilegal, el próximo gobierno que va a tener que hacer, empezar de cero. También como personas informadas, ustedes saben que ahora el ministro de Comercio e Industria está orquestando el contratar a una empresa para que le diga al gobierno qué hacer con el cobro, a menos de 2 meses de el cambio de gobierno, después de 4 meses de haberle preguntado lo mismo al procurador de la administración y con todas las posibilidades como autoridad competente y rectora de llegar a un acuerdo con la empresa. El tema de hacer giras, informes, eso está muy bien, pero esto es hasta lesión al erario público, porque todo esto tiene que hacerse de acuerdo al estudio de impacto ambiental aprobado. Este estudio no se está siguiendo y se quiere inventar otra manera de hacer el plan de cuidado y mantenimiento y cierre, cuando el estudio de impacto ambiental, aunque sea de manera no tan profunda, lo contempla. Lo que hay que hacer es profundizar en esto y así se ahorran recursos del Estado. Se le deja al gobierno siguiente un detalle, no solamente de qué hay y qué está haciendo la mina, sino de qué hacer a futuro y también con el tema de la venta del cobre durante estos 6 meses, ya se pudiera tener un financiamiento para este plan de cuidado para salvaguardar las vidas de la gente que está colaborando con la mina, las vidas de la gente que está alrededor de la mina, porque ahí hay comunidades, los recursos naturales e incluso la propia infraestructura minera que se existe ahí. Así ¿Hay que un tipo esto es penal necesario. aquí, hay un tipo penal identificado ya en esta denuncia? Mira, Álvaro, te voy a hablar como abogado, el retardo injustificado es falta administrativa, falta disciplinaria y hasta hay un tipo penal donde dice que, creo que es el artículo 356 del Código Penal, que el funcionario que sin justificación retarde o omita un deber a su cargo va preso. Sin embargo, en esta ocasión no he tenido el ánimo de calificar nada. Por eso es que la denuncia la presentamos administrativa, para que el procurador de la administración revise todos los datos y califique él o intuya él que si existe algún delito, entonces cumple lo que dice el artículo 83 del Código Procesal Penal y proceda a presentar al otro procurador el expediente para que éste investigue. Hablando de Guachito, yo le voy a preguntar a don Harley Michel, pensando en el futuro inmediato. El presidente electo habla de abrir para cerrar, o sea, poner a funcionar la mina y que cumpliendo con los procesos se vaya cerrando poco a poco. Eso no es tema de un año, ni de dos, ni de cinco. Por otro lado, sienta en el gabinete a Juan Carlos Navarro, que ha expresado a los cuatro vientos su oposición a la minería en Panamá. Hemos escrito al señor Navarro recientemente para invitarlo a este programa. No nos contestó, ni siquiera hola. No sé cuál será la razón, motivo o circunstancia. Antes de su designación sí teníamos contacto con el señor Navarro, pero bueno, en algún momento, si se puede, estamos a la orden. Pero, ¿cómo puede hacerse compatible estos dos conceptos? Un presidente que habla de abrir para cerrar y un ministro de Ambiente
que habla de no a la minería. Y por ahí escuché rumores de que lo que se pretende hacer es un referéndum para que el pueblo decida sí o no a la minería. ¿Qué piensa Harley Mitchell de este guachito? Bueno, muy bien. Yo creo que es un poco temprano para los guachos, pero yo creo que es lo que nos están sirviendo, ¿no? Aprovecho para saludar al señor defensor del pueblo, que lo estoy viendo también, que está en la galería. Mira, el desarrollo sostenible es, y lo voy a decir en términos sobresimplificados, es una mesa de tres patas. Está la parte económica, está la parte social y está la parte ambiental. Ya la lucha entre ambiente a ultranza y desarrollo a ultranza debió terminar desde 1992 con la Cumbre de Río que establece el desarrollo sostenible como paradigma mundial. Últimamente no escuchas ni siquiera hablar de desarrollo sostenible porque se supone que todos los desarrollos son sostenibles. Yo no quiero defender ni al presidente electo ni al ministro designado, no solamente porque ellos tienen a quienes lo defiendan, sino porque no he podido conversar aún con ninguno de los dos sobre este tema en particular en el que me preguntas. Pero yo lo que veo, contrario a lo que me dice, es un posible gabinete equilibrado, donde está la parte ambientalista fuerte, porque yo creo que Juan Carlos Navarro ha estado en esto incluso desde antes que yo, mucho Sí. antes, Tiene y con mucha, historia. y con mucha eficacia y consistencia. Y mientras tanto, José Raúl Mulino ha dicho, bueno, yo soy empresa privada, este gobierno va a ser pro empresa. Ojo, en las mismas declaraciones donde él habló de abrir para cerrar, él dice que este es algo que él había escuchado y que debía escuchar más. No lo sentí, quizás estoy equivocado, como una determinación. Ojo con algo, el cierre de la mina puede ser un eje de economía en sí mismo. El cuidado y mantenimiento, esto requiere recursos, porque el desarrollo sostenible no es de gratis. Hay que ser muy creativo para poder obtener estos recursos, para cumplir con lo dicho por el todavía presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre cierre seguro y ordenado. Mi criterio del tema era, vendan ese concentrado de cobre. ¿Quién tiene la mejor capacidad para venderlo? Es decir, la mejor tecnología disponible. Ese es un principio ambiental. La empresa. Así que el MISI tenía todas las papeletas y todas las potestades para decirle, empresa, si hay problemas con la propiedad del cobre, todo lo que tenga que sea, que no haya sido del mes que duró la ley 406 de 2023, véndase y sírvase para costear el plan de cierre. La misma empresa ha tenido la voluntad de hacer su cierre. Pudiera vender también lo que obtuvo en ese mes y de esa forma no tendríamos la desesperación por líquido para este mismo plan que pudiera tener el gobierno entrante. Así que es más razón todavía para poner esta denuncia administrativa porque esta es como una cebolla. Cada vez que uno, es más, te digo, yo sé que tenemos el tiempo limitado, pero hay otro punto más que me siento obligado a externar con respecto a lo que han hecho los grupos ecologistas. Los grupos ecologistas, por lo menos agrupados en UICN, ya han tenido dos participaciones desde el fallo. El CIAM ha tenido una o dos encuentros nacionales incluso. El ministro de Comercio e Industrias no le responde las notas. El ministro de Comercio e Industrias no reacciona a los comunicados. Cuando la resolución de Gabinete 19 de febrero dice que tiene que haber mecanismos de participación ciudadana en este tema. Es más, el mismo fallo lo dice. Entonces, mal puede este gobierno decir que está cumpliendo hasta con la ley convencional y las leyes que ellos mismos se hacen, porque no están cumpliendo con la transparencia. Así que al siguiente gobierno se le está dejando una bomba de tiempo bastante fuerte, donde hay un bien depreciado, donde hay contaminación, donde hay una empresa que si bien no sé si ha renacido después del fallo o qué, pero ha tenido la voluntad de quedarse haciendo el mantenimiento. Todos sabemos que esta empresa, y es lo que dice todo el mundo, yo no tengo por qué negarlo,
está haciendo tiempo para ver qué pasa en el siguiente gobierno. Pero mientras tanto está trabajando en una descontaminación y este es un hecho. Por tanto, yo pienso que este problema que intencionalmente se le está dejando al siguiente gobierno, al llegar al gobierno por lo menos vamos a tener, como tú dices, algo que no va a estar exento de polémica, pero que a mí me parece que teniendo un buen debate en ese gabinete de altura y científico, como lo ha demostrado la designación, me parece haber visto muchas personas inteligentes en ese gabinete, yo creo que podrán llegar a un equilibrio, el cual es la marca de fábrica de lo que es el desarrollo sostenible. Un ecologista fuerte, líder en su área, en nuestro país y en la región, y un presidente también fuerte, que se ha caracterizado por sus emprendimientos jurídicos, por sus emprendimientos de otra naturaleza, él y su familia, yo creo que pudieran encontrar el equilibrio que corresponde al desarrollo sostenible. Bien, ¿tenías algo que decir, Lisbeika? Preguntarle al licenciado. Licenciado, ¿la demanda que presentó es contra el Estado o contra la figura del ministro per se? Justamente porque queda un mes de gobierno, me gustaría nada más conocer ese detalle. ¿Y hasta cuándo se puede almacenar este material allí, sin venderlo? Bueno, te voy a contestar de atrás hacia adelante. Ujú. Carezco de los conocimientos técnicos para decirte cuándo el material va a perder valor comercial, pero lo está perdiendo ya. Ya en estos 6 meses ya ha perdido valor. Esto es algo inminente. Es más, conversé con algunos funcionarios en enero y ya había discrepancias en cuanto a la cantidad de material, etcétera. ¿Esto por qué? Por falta de veeduría del mismo Ministerio de Comercio. Eso por un lado. Por el otro lado, la denuncia fue administrativa en contra del ministro de Comercio e Industria. Y a pesar de que hay una resolución de gabinete 19 de este mismo año que le ordena a él coordinar a las instituciones, me baso más que nada en el artículo 92 de la Ley General del Ambiente, en minería. El titular, el responsable de darle seguimiento al estudio de impacto ambiental, ni siquiera era el Ministerio de Ambiente. Él tenía que venir coordinado por el MISI. Así que la parálisis de este funcionario, y yo creo que Álvaro, tú lo has dicho mucho con respecto a este gobierno, sufre como una parálisis momentánea. El año pasado lo vimos en materia de orden público, como que se quedan impávidos a ver qué es lo que pasa. Pero en materia ambiental también, tenemos 6 meses después de que ha pasado este fallo. No tenemos ninguna orden administrativa contundente que le diga a la empresa, oye empresa, tú eres la designada para estar ahí. La autoridad competente es el MISI, y ni siquiera el ministro. O sea, tendría que ser el director de recursos minerales, que está desaparecido desde siempre. Esa es la autoridad nodal para poder, la técnica nodal para poder estar dando declaraciones y hablando. Es más, miren, si y no quiero como pecar de confianzudo como ustedes porque este programa tiene un nivel, pero si los ecologistas tuvieran maldad en su corazón, o si los profesionales como yo fuéramos, como dice el coloquio panameño, malos, esto se hubiera podido estar denunciando desde el día uno. Porque ¿qué hace el ministro de Comercio y Industria dando declaraciones y siendo vocero de nada cuando el técnico responsable de todas estas materias, según el Código de Recursos Minerales, es el director de Recursos Minerales? No quiero enredar a nadie, pero hay una ley que establece quién dirige el MISI. El superior jerárquico del director de Recursos Minerales es el ministro de Comercio e Industria. Pero este director de Recursos Minerales es el responsable de ejecutar todo un código que también está por ley. Y ese señor ni siquiera lo conocemos. Así que desde eso hasta ahora, yo creo que las demandas pudieron haber llovido. Lo que pasa es que los panameños, incluso los ecologistas, tienen muy buena voluntad. A pesar de todo lo vivido, todavía creen en sus gobiernos de que van a poder dar una solución. Pero con ignorar el estudio de impacto ambiental como herramienta aprobada hace ya más de una década para este proyecto, que tiene un componente de mantenimiento, cierre y abandono. Eso se ha ignorado y se han hecho gigas para ganar tiempo, a mi juicio, y solamente hay que leer las mismas que no tienen. Es más, los instrumentos estos de investigación que les digo, las gigas,
no tienen ni siquiera fundamentos jurídicos. O sea, no llegan ni a actuaciones administrativas. El que circula, ya les dije, no está ni siquiera firmado por nadie. Y de esa forma pierden legitimidad jurídica. Claro. Y perdemos puntos para cualquier arbitraje, para cualquier tema que la empresa nos vaya a poner al final, porque estos sí son actos de mala fe. En segundo lugar, el tema de la transparencia que los ecologistas han pedido e igual no reciben nada, a pesar de que la resolución de gabinete dice que va a consultar con la gente. Y finalmente, el tema de el valor del cobre, que esto pudiera tener hasta una lesión patrimonial. No se ha tomado ninguna decisión al respecto y ahora, como si las arcas del Estado no estuvieran lo suficientemente vacías, según los medios de comunicación, se quiere contratar a una empresa para que les diga, capaz que lo mismo que le dijo el procurador de la administración, que ese es su trabajo desde enero. Ok. Así que esto lo estamos viendo con muchísima preocupación, Álvaro, y te agradecemos esta cobertura. Bueno, muchísimas gracias, Harley Mitchell. Seguimos en contacto para Como continuar analizando este interesante tema de la minería y los retos que enfrenta el próximo gobierno, teniendo ahora